No hay mejor manera de celebrar las fiestas que con este tradicional plum cake de frutas navideño. Un desayuno de lo más original, bonito por fuera, pero aún más sorprendente por dentro. Para prepararlo, vamos a dejar listos los ingredientes necesarios. Primero, 50 gramos de nueces picadas, que combinaremos con otros 50 gramos de avellanas. Para aportar aroma y jugosidad, también vamos a necesitar una naranja. Empezaremos por rallar su piel y después exprimiremos 50 ml de su jugo. Para dar colorido navideño, no podían faltar 70 gramos de estas cerezas confitadas que una a una iremos partiéndolas por la mitad. Para elaborar la masa de nuestro bizcocho de frutas es muy importante que los 150 gramos de mantequilla sin sal que usemos estén a temperatura ambiente, pero no en exceso como para que quede empomada. Viértela en un bol grande junto con 125 gramos de azúcar y bátelos con tus varillas por 5 minutos. Cuando logres esta consistencia, será el momento de incorporar un poco de esencia de vainilla y 3 huevos. Eso sí, los iremos añadiendo progresivamente, de uno en uno, mientras mezclamos los ingredientes. Si disfrutas con las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber lo lejos que ha llegado mi receta. Tras el último huevo, agrega ahora la ralladura de naranja y mezcla de nuevo. Ok, para la masa vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo para todo uso, de los cuales reservaremos 2 cucharadas soperas colmadas en otro bol. Más tarde verás el porqué. A la harina le agregaremos 8 gramos de levadura química o polvo de hornear y media cucharadita de sal. Mezcla todo con una cuchara y seguidamente tamiza la harina en 2 tandas antes de introducirla al bol con la mantequilla y el azúcar batidos previamente. Quisiera aprovechar este instante para saludar a nuestras seguidoras Mari Garrido y Silvia Cárdenas, que apoyan nuestras recetas cada semana. Desde Food & Glory os deseamos unas felices fiestas y nuestros mejores deseos. Por último, incorpora los 50 ml de jugo de naranja que teníamos reservado y bátelo todo hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, en un bol grande introduciremos los frutos secos picados, 50 gramos de uvas pasas, 70 gramos de fruta escarchada mixta en dados y las guindas. El truco para que la fruta no quede en el fondo de la masa de nuestro plum cake durante el horneado está en mezclarla con las 2 cucharadas de harina que teníamos en el bol aparte. Después incorpóralas al relleno y mezcla con movimientos envolventes. Ahora toma un molde para plum cake. Este me encanta porque es extensible y lo he adaptado a 24 centímetros de largo. Cubre su interior con papel de horno y vierte en él el relleno. Para obtener mejores resultados, lo añadiré en 2 tandas para nivelar mejor la superficie. Realiza un corte longitudinal con un cuchillo en la parte superior para centrar la grieta que se formará. Precalienta el horno a 200 grados y después cocínalo a 180 grados en el tercio inferior del mismo sin ventilar durante 1 hora. Tras este tiempo, sácalo del horno y déjalo reposar entre 15 y 20 minutos antes de desmoldar. Después, déjalo enfriar por completo sobre una rejilla. La última fase de nuestra receta es el glaseado. Para elaborarlo necesitarás 100 gramos de azúcar glaso impalpable, que mezclaremos con leche, añadida progresivamente hasta lograr una pasta espesa. En total, yo agregué 1,5 cucharadas de esta. Con la ayuda de una manga pastelera o bien cortando una puntita de una bolsa plástica para congelados, iremos vertiendo el glaseado sobre nuestro dulce. Y aunque es opcional, te aconsejo decorarlo con unas guindas de más, algunas nueces pecanas y fruta escarchada que te haya sobrado. Ya verás lo bien que luce. ¿Qué te parece el resultado final? Precioso, ¿verdad? Pues espera ver lo esponjoso y jugoso que queda por dentro. Estoy segura de que quedará grabado como uno de los mejores recuerdos de estas fiestas. Mi nombre es Bárbara y te invito a seguir nuestra cuenta de Food & Glory para sorprenderte con más recetas navideñas que saben a gloria. ¡Chao!